Bada ordua eta hasiera emango diogu. Lehenengo 2021ko apirilaren 22an egindako aurreko bilerako akta onesteko proposamena horrela badagokio. No sé si hay alguna cuestión al acta o no. No la vamos a aprobar por unanimidad. Pasaríamos al segundo punto del orden del día, arloaren informazio orokorra, ekonomia sustatzeko laguntzak. Bueno, en este punto del orden del día no le ha sido posible venir, por lo cual excuso la inasistencia del concejal Íñigo Urquiza, y lo que voy a hacer es proceder a informar sobre 3 puntos dentro de este punto. Serían las nuevas líneas de ayudas enmarcadas dentro del plan Getxo Ekinez, la resolución de las ayudas de hostelería conforme al decreto que supuso el cierre, el decreto del Lehendakari del 6 de noviembre del 38/2020, y luego hablaremos del Getxo Bono 2021, siendo conscientes que no está el concejal responsable. Para ello contamos aquí con la presencia de una técnica, que es Elena Larburu. Si hubiera alguna cuestión sobre esto, pues ella podrá proceder a responder más técnicamente a alguna cuestión que podáis llegar a plantear, y si no, pues transmitiros que por parte de Íñigo traslada que cualquier pregunta que pueda haber, pues se la podéis trasladar a él, que responderá. Empezando con las nuevas líneas de apoyo, el Ayuntamiento ha destinado una partida de 1 millón de euros para ayudar a las empresas del municipio que habían afectado su actividad a lo largo del 2021 por las medidas que puedan llegar a ir tomándose en función, por la autoridad competente, en función de la evolución de la situación epidemiológica. Estas nuevas líneas de ayuda, como todos y todas conocemos, están incluidas dentro del Getxo Ekinez. Lo único que estamos poniendo, por lo tanto, es ir aplicando cada una de esas acciones que allí teníamos recogidas, y en este caso fundamentalmente para paliar los efectos socioeconómicos de la COVID-19. En este caso se contemplan, por recordar, 4 hechos o situaciones que son subvencionables. Por un lado, el cierre obligatorio de uno o varios sectores por imperativo legal. La segunda sería el confinamiento domiciliario de la población, y la tercera, el cierre perimetral del municipio de Getxo, y la cuarta, establecimiento del toque de queda a las 20 horas o antes. Evidentemente, algunas de estas, en el escenario que actualmente nos encontramos, pues no serán de aplicación, pero lo que sí queremos es recordar que para cada una de estas situaciones se define un listado de sectores beneficiarios que podrán optar a estas subvenciones las empresas que pertenezcan a dichos sectores beneficiarios, independientemente de la forma jurídica que estos tengan. Sabéis que se había ampliado esos sectores. Decir además que los periodos subvencionables y el plazo de presentación de subvenciones va a estar recogida y va a aparecer claramente en la base de la convocatoria, que está pendiente de publicación en el BOP. Si queréis, simplemente por recordar, decir que va a haber un periodo del 1 de enero al 10 de mayo del 21, con un plazo de solicitud de 15 días naturales desde el día siguiente de la publicación de las bases, otro segundo del 11 de mayo al 30 de junio, y con su correspondiente periodo de solicitud. El otro iría del 1 de julio al 31 de agosto, el cuarto del 1 de septiembre al 31 de octubre y el quinto del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Como ya se comentó, serían compatibles con otras ayudas, y la forma de pago sería un pago único por cada periodo subvencionado. Eso sería, por un lado, ese primer punto. Con respecto a la resolución de ayudas a la hostelería,
Decir que teníamos abierto la convocatoria que se abrió el 30 de diciembre del 2020 y la Junta de Gobierno de esta misma semana, la del 18 de mayo, ha aprobado la resolución de la convocatoria de ayudas destinadas al sector de hostelería para ampliar el impacto económico de las medidas de cierre adoptadas por el decreto que antes mencionaba, que era el del 6 de noviembre del Lehendakari, en relación a la crisis ocasionada por el COVID. Las ayudas comenzarán a abonarse en breve y los datos son los siguientes. Se recibieron 290 solicitudes. Una vez analizadas, se han concedido 270 subvenciones por valor de 312.709,84 euros. Se han denegado 14 y 6 desistieron durante el proceso. Recordar que para esa convocatoria había destinado un importe de 500.000 euros. Y entrando un poco más al detalle de las ayudas que se han concedido, decir que 121 han sido a personas físicas, lo que supone un 45%, 72 a personas socias de comunidades de bienes o de sociedades civiles, lo que hace un 27%, y 77 a personas jurídicas, lo que es un 29%. Y por último, el número de personas empleadas han sido 192 para empresas con menos de 6 personas trabajadoras y 78 para las que tienen 6 o más personas trabajadoras. Y con respecto al Guechobono del 2021, decir que desde el 19 de mayo al 9 de junio va a permanecer abierto el plazo de adhesión de las empresas a una nueva edición de Guechobono. En este caso está destinado a sectores comerciales, al turístico, al hostelero y de servicios vinculados con la salud, con el deporte e industrias creativas del municipio. Están destinados y se invertirán en ello 650.000 euros en esa nueva edición. Y decir que este periodo de adhesión, como novedad, aunque está abierto ya para este Guechobono, sí que está pensado que se puedan abrir en el caso de que no todas las personas se adhieran en un primer momento, se van a ir abriendo diversos periodos de adhesión para que así nadie se pueda quedar fuera por no haberlo hecho en un primer periodo de adhesión. Y finalmente también me gustaría recordar que con respecto a las obligaciones de los establecimientos que se han adherido a la campaña, lo que se pide es que cada establecimiento, en la medida de sus posibilidades, pues contribuya a dar una mayor difusión de esta campaña para que la ciudadanía pueda conocer de esa existencia de los Guechobonos. Y también se fija que deberán ayudar a las personas mayores a adquirir los bonos en sus propios establecimientos e informarles de las condiciones generales de la campaña y de los bonos. Luego habrá que ver cómo eso se acaba de aterrizar, pero esa era un poco buscando ese favorecimiento a las personas que quizá pues puedan tener más dificultades a la hora de adquirirlos. En cualquier caso, como he dicho al principio, si hubiera alguna pregunta al respecto, pues quizá Elena la pueda responder y si no, pues se la trasladaríamos a Íñigo para que lo haga. Bai, Igon. Bai, bueno, honen inguruan, lehenengo proposamen bat edo eskari bat edo ikusi dugu zabaldu den epe honen inguruan Getxoraneko webean baldin badagoela albistea, baina web orokorrean ez dagoela eta eskatuko genuke establezimendu artean edo kanpaina publiko bat, txikitsua izatea edo holako zerbait egitea, ze printzipioz ikusten dugu igual oraindik dendari asko ez daukala honen berri edo igual email jaso dute, baina bakoitza dagoen moduan eta ez dute zabaldu eta bai jaso zerbait eta horren inguruko zerbait eskatuko genuke. Eta gero, oin aipatu duzuna lagundu inbar dituztela pertsona nagusiak Getxobonak hartzen, hori ondo ikusten dugu, baina galdera da nola jasoko dira, nola eros
dakigu pertsonak etxobono horiek, zegoen arte ziren, kutxabankeetakan kutxazain horren bitartez edo bestela internetez. Hau eskatzen baldin bada beste bide batzuk egongo dira horiek eskatzeko, edo zen izango da bidea, etxobonoak eskuratzeko, da hori oraindik azterketan dagoela, edo hori da galdera, zer ez dakit. Ostalaritzaren kasuan, establezimenduetara egongo dira. Elena, mesedez. Bai, barkatu. Ostalaritzaren kasuan, bonoak egongo dira establezimenduetan, banatuko dira, apuntatzen diren establezimenduen artean. Eta beste enpresa eta merkataritza establezimenduen artean, kasuan interneten bidez erosiko dira. Horregatik lagunduko zaie adineko pertsonei bono horiek erosten, interneten bidez egingo delako. Beste norbaitek? Bai, Paula. Bai, egunon. Una pregunta también sobre si va a haber algún tipo de facilidad mayor para los establecimientos que se adhieran luego para poder hacer el canje una vez que sean utilizados, porque surgió también el debate aquí de que parecía que les era complicado hacer el proceso una vez que eran utilizados los gechobonos por cualquier cliente. Entonces, bueno, por saber si también se había analizado ese proceso y si se va a hacer más fácil para ellos y ellas. A ver, estamos en el proceso de selección de quién es la asociación que se va a encargar de la gestión. Entonces, una vez que ya esté decidida quién es esa asociación, se trabajará con ella cuál es el proceso. Ahora mismo estamos en esa fase de adhesión de empresas y ya cuando se abra la campaña para ciudadanía ya se os informará más en detalle de cuáles son los procedimientos y todos los pasos que tienen que dar todas las personas para participar. Pero eso, todos los detalles, cuando se tenga decidida quién es la asociación que lo va a gestionar, que se espera que sea para finales de mes, pues ya se podrán ir trabajando más en concreto. Bai, Irantzu. Bai, detailetsu bat zehazterren, ze uste dute lehen Ibonek egin dauen galdera bateri erantzuna edo zehatzago emoteko. Ze uste dut horren inguruan be galdetu dozula zeu zer. Badaukagu, arloan badago aurre ikusita partida bat difusio kanpaina bat egiteko, bai sektoreari, bai erabiltzaileei komunikatzeko kanpaina hau martxan dagoala eta informazio guztia heldu deion. Beraz, badaukagu komunikazio kanpaina bat egiteko partida bate aurre ikusita, jendea jakitun egon daiten zerbitzu hau edo abantaionek egongo direla ezagutu da gizan. Baina, galdera da, kanpaina bat egingo den edo bi, hau da, ze kanpainak bi epe dauzkan, lehenengo epe bat lortzeko, merkatariak lortzeko, bat egitea, eta gero beste epe bat egongo da, zabali dagoen, bat edo bi egingo dituzue. Kanpaina orokor bat egongo da, eta momentu batzutan eukiko dau publiko bat edo beste bat. Hala ere, getxolanetik beti bialtzen da informazio guztia sektoretara eta berak arloak daukazan baliabideen bitartez. Beraz, sektorea komunikatuta egongo da, beste gauza bat izango da, egiten jakon arreta edo dan alakoa, baina egingo da komunikazioa sektoreari eta erabiltzaileari. Un poco claro, porque realmente no lo he entendido bien. He entendido que se va a facilitar la compra de los gechobonos en los comercios. No. O que se iba a facilitar la compra de los gechobonos para las personas mayores en los comercios. Sí, a ver, en el caso de los establecimientos hosteleros, la distribución es a través de los propios establecimientos, con lo cual ahí sí se hace la adquisición ahí. Vale. En el caso del resto de establecimientos, comercio y servicios, la adquisición será online, a través de Internet. Lo que pasa es que sí queremos que a través de los propios comercios se ayude a las personas mayores a poder acceder a esos bonos, porque tienen mayores dificultades de uso de la tecnología. Pero en el caso de la ciudadanía en general, pues bueno, habrá algún sistema que todavía está pendiente de definir en función de la asociación que sea la que gestione, para que se pueda hacer a través de Internet. Entonces, perdón que insista, en el caso de las personas mayores que quieran comprar gechobonos no para hostelería, sino para comprar en las tiendas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿En la propia tienda les van a gestionar la compra por Internet? A ver, eso
prefiero que sea otra compañera que lleva directamente el programa la que os pase la información porque no sé los detalles. Entonces os comentaremos la información. Vale, pero entonces lo que me queda claro, y no creo equivocarme, es que los gechobonos se siguen comprando bien en la BBK, los gechobonos para tiendas, no para hostelería, se siguen comprando por internet o en las cajeros de la BBK, ¿no es eso? Como término general. Por internet Tampoco. seguro, lo de la BBK tendría... Vale, pues por internet, vale, perfecto. Y que se habilitará algún sistema para las personas mayores, Eso es. pero que en todo caso también pasa por comprarlos por internet, bien sea por la supervisión de los comerciantes o de alguna otra manera. Entiendo que van por ahí los tiros. Entiendo que sí, pero prefiero que mi compañera os lo confirme. Pues por favor, cuando ya concretemos más y sepamos más, nos lo trasladan, por favor. Gracias. Bai, sí, Javier, cuando esté más concreto todo este tema se volverá a explicar y si no, Íñigo, como he dicho al principio, en cuanto tenga esos datos os los explicará con mayor detalle. Ivonne, desde cabina me piden, por favor, que cuando hables o enciendas el micrófono, no sé si lo tenías encendido, o te acerques un poco más, porque si no, no te oyen bien. ¿Vale? Hola, Noveto. Vale, va. Venga. Beste puntu bat, aurrekontu parte hartzaileak. Ainhoa, mesedez. Egunon. Bien, bueno, voy a pasar a hacer un pequeño balance y anunciar fechas y proyectos de los presupuestos participativos 2022. Bien, como ya todos y todas sabemos, el proceso de recogida de las propuestas se inició el 25 de febrero y finalizó el 14 de marzo de 2021. En total se recibieron 644 formularios, de ellos, bueno, en papel fueron 300, o sea, de una forma física entregados en papel, 332 depositados en buzones, 228 y en urnas 104 y se recibieron online 20 a través del correo electrónico y 292 se cumplimentaron el formulario de la página web. Bueno, doy dato general que en papel en total fueron 332 y online 312, por lo tanto queda como bastante igualado la forma de participar. En un primer momento y ya de cara a lo que era el análisis técnico y de contraste entre el área de participación y las áreas responsables de las diferentes temáticas, primero se hace una comprobación de que todos los formularios presentados cumplan el primer requisito, que era mayor de 16 años, empadronada en Getxo y además que cualquier asociación o colectivo estuviese registrado en el municipio. Bien, de esos 644 formularios quedan fuera ya del proceso 29 por diferentes motivos, o sea, se les considera nulos, por lo que se empiezan por analizar 615 formularios con 966 aportaciones. Bien, es en este momento cuando el área de participación junto con las áreas responsables de las materias van aplicando las directrices del proceso. Es decir, las directrices hablaban de que fuesen aportaciones de competencia municipal y garantizasen un equilibrio territorial, que fuesen de interés general para el conjunto del municipio, que se financiasen en el ejercicio presupuestario objeto de este proceso, que la ejecución de la propuesta fuese sostenible en cuanto a recursos técnicos, jurídicos y económicos y humanos, y que las propuestas presentadas no tuviesen cabida en otros programas, proyectos o procesos participativos y aprobados o que estuviesen en ejecución. Bien, bueno, pues hecho ese análisis en la que
todas las propuestas acaban en cada área, es decir, sigan el proceso de análisis o no, todas las propuestas llegan a cada área, al área que le corresponde. ¿Por qué? Porque aunque no fueran para ser incluidas en una valoración para una segunda fase, sí es cierto que se recoge esa escucha de cada una de las propuestas que hace la ciudadanía. Bien, voy a pasar a enunciaros los proyectos que van a pasar a la segunda fase. Segunda fase de priorización que se desarrollará del 10 de junio al 24 de junio. ¿De acuerdo? Esos proyectos que ya establecíamos que serían un máximo de 8 proyectos, pasan a ser la cubrición de un parque intergeneracional y en este caso será el parque de Arene en una fase 2, es decir, lo que entra en este proyecto es la cubierta de ese parque. Perdón. Barkatu, Bai. zein da el Parque de Arene? Bien. Bueno, el área de infraestructuras tiene proyectado un parque en Arene, es en la zona que está pegado al ascensor. Ahí hay proyectado un parque infantil. Entonces, aquí se han recogido propuestas en el sentido de que piden parques infantiles, incluso zonas para otras edades, también personas mayores, etcétera, que puedan estar cubiertos a lo largo de todo el municipio. Bien, bueno, pues se recoge que en ese parque sea cubierto. Por lo tanto, entra esa segunda fase de cubrición. Ahí ya desconozco si la primera fase va a ir todo en conjunto, sí, pero lo que es la fase de la cubrición de ese parque iría como proyecto de los presupuestos participativos 2022. Aquí entra otro proyecto, un segundo proyecto de cultura que recoge una serie de, vamos a decir, de propuestas y las agrupa. Y lo denominan Programa Extraordinario para la Reactivación Sociocultural. Aquí en este proyecto recoge desde peticiones o propuestas de más artistas locales, de juventud, de programación en euskera, de recuperar un poco diferentes actuaciones en calle a lo largo del municipio. Bueno, recoge que el Aula de Cultura ha reagrupado esa serie de peticiones o propuestas en un proyecto. Hay un tercer proyecto que sería mejora de paseos en el litoral. Otro cuarto proyecto que habla de senderos. Aquí se recogían diferentes propuestas que hablaban de, bueno, pues un poco definir cuáles pueden ser diferentes senderos que, bueno, pues que la ciudadanía no conoce, si son de acceso público, si no, y que eso se pueda recoger en una guía. Hay un quinto proyecto que habla del trinquete en Getxo Kirolak, del trinquete de Fadura, en el que se pide acondicionar y se pide pintar bueno, es un tema de color de la pared y la pelota. Hay un sexto que habla de acceso wifi en puntos de la calle. Y ahí se recoge en un mismo proyecto 4 puntos diferentes del municipio, que serían en Plaza de las Arenas, Parque Guernica, la Plaza Entelleche y en la salida del metro y en zona de Andramari. Hay un séptimo que es una propuesta en igualdad, habla de fomentar la concienciación y acciones a favor del feminismo, y también hay un octavo proyecto que es la mejora de los senderos, zonas de juegos y zona verde de Gabriel Ramos Uranga.
y esos serían los 8 proyectos que se pasarán a priorizar en la segunda fase de los presupuestos participativos. Bueno, a ver si se me oye. Bueno, primero queremos decir que no sabemos el motivo, pero como somos un poco suspicaces, nosotros pedimos, he sabido recibir la relación de los proyectos presentados y lo hemos recibido. Es cierto que lo hemos recibido este martes a las 7 menos cuarto de la tarde, pero lo hemos recibido. Evidentemente, si la comisión es hoy, nos hubiera gustado recibirlo con tiempo para estudiarlos con un mínimo de detalle, cosa que no hemos tenido. Pero sí hemos tenido tiempo de mirar algunas cosas y descubrir que o tenemos documentos distintos o leemos de forma diferente. Porque yo tengo aquí que proyectos relacionados con bidegorris y bicicletas, también hemos hecho un conjunto, porque como hacéis conjunto, según os viene bien, tiene 40 propuestas. Y aquí no he visto ninguna en las que has dicho de promocionadas. He leído que proyectos relacionados con váteres públicos tiene 13 propuestas. Tampoco he leído nada aquí. He leído que proyectos relacionados con la caca de los perros tiene 21 propuestas. Tampoco he leído nada aquí. El cambio del suelo de la plaza de la Estación de las Arenas tiene 24 propuestas. Es un proyecto muy concreto. No he leído nada aquí. Los parques, bueno, la gasolinera, la rehabilitación de la gasolinera tiene 11 propuestas. Tampoco he leído nada aquí. La estación de Neguri, que podéis decir que no es responsabilidad vuestra, tiene 18 propuestas. Tampoco. El Bidegorri de Zugazarte tiene 12. Ya sé que tenéis un proyecto ahí y demás, pero tampoco hay nada aquí. La cafetería de Usategui tiene otras 12. Tampoco está aquí. Y la petición de recuperar las ayudas a los familiares de presos tiene 73 propuestas. Tampoco está aquí. Tampoco está aquí. Entonces resulta que algo que podamos equiparar, dices, bueno, pues sí hemos visto que hay varias propuestas de cubrir parques, ahora se nos hace muy raro que se os ocurra cubrir un parque que todavía no está construido. Podríais cubrir alguno construido, porque claro, habléis del Parque Arene cuando lo que hay es una extensión de cemento donde lleváis tiempo diciendo que vais a construir un parque. Pero claro, como entre las propuestas que habéis metido o los criterios que tú has relatado aquí para dejar fuera un proyecto, o para entender que no es compatible con las normas, si no me equivoco, es que uno de ellos era que no esté contemplado en proyectos que ya se están celebrando o que ya están contemplados. Por lo tanto, entiendo que, hombre, considerar que un parque que se va a construir, la cubierta no está contemplada en el proyecto, pues bueno, eso nos podría dar pie a preguntarnos entonces por qué se excluye el Bidegorri de Zugazarte. Porque, claro, el criterio debe ser lo mismo para todas las propuestas y aquí parece que en ocasiones uno sirve para excluir y otro sirve para meter ese proyecto. 61 propuestas, el cubrimiento de parques. 61 propuestas de parques, no de ese. Es decir, hay otros parques, está el mismo que está un poco más abajo en la humedad, pero hay otros parques que se pueden cubrir y no esperar a que se construya un parque cada vez cuando se construye para cubrirlo después, porque tengo dudas de que esto se puede ejecutar en el 2022. Tengo dudas. Visto la rapidez de gestión de este intento, tengo bastantes dudas. Pero claro, tampoco se contempla la gasolinera que estamos esperando. Pero la pregunta es, por ejemplo, las ayudas a los familiares de presos o los servicios públicos. Es cierto que se van a poner más servicios públicos, pero hay más propuestas. ¿Dónde están? El suelo de la plaza del Puente Colgante. ¿Dónde está metido? El tema de las cacas de perros es recurrente todos los años. Está muy bien que lo queráis esconder, pero es recurrente. Si es recurrente es porque no hay solución, pero tampoco la abordáis. Pero insisto, ¿en qué parte de los criterios que tú has dado encajan estas propuestas? Que lo analizaremos más específicamente, porque claro, es que esto me hace mucha gracia. Reactivación sociocultural. Si yo me invento un titular, meto ahí dentro lo que me dé la gana. Puedo estar de acuerdo o no, pero si yo me invento un titular, meto ahí las propuestas que me dé la gana. Y consigo que tengan 267.000 votos, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿en qué parte de los criterios que tú has dado, exactamente en qué parte, la petición, por ejemplo, de ayudas a los familiares de presos no se cumple? ¿Cuál es el motivo para excluir esta petición que tiene
73 votos. De lo que nosotros hemos podido contabilizar, la que más votos tiene. Bien, en particular, sobre esto último, decir que de esos 73 que habéis podido contar, no todas fueron válidas porque sí hubo alguna nula. Justo en eso. Perdón, porque alguna fue nula. Es decir, si alguien escribe en un folio y no utiliza el formulario, pues es una propuesta nula, o sea, no se tiene en cuenta. Pero bueno, es lo mismo, una arriba, una abajo. Esto, como he dicho al principio, ha sido analizado por las áreas técnicas. Las ayudas a familiares de presos pasaron a cohesión social. Y cohesión social, el criterio que establece que no se cumple es que es una aportación, que debe ser una aportación que sea de interés general para el conjunto del municipio. Esa es la número 3. Exactamente. Otras, como me hablas del parque, cubrir un parque que no está hecho. Aquí estamos hablando de proyectos para que se prioricen y entren en el presupuesto del 2022. ¿Vale? No es para cubrir ahora un parque que no está hecho, para 2022. Otras de las que has nombrado, pues es que ya están en proyecto o están o incluso vienen de otros procesos participativos anteriores. O sea, cada una de las propuestas, cada una tiene su criterio al lado que cumple o que no cumple. Esto ha sido, insisto, analizado por las áreas, contrastada con las áreas y con participación. Por ir cerrando, hay personas que quieren pedir la palabra, pero por ir Barkatu, es que se ha apagado. Venía diciendo que hay otras personas que también quieren pedir la palabra, pero si os parece, por organizar un poco el debate y que no nos vayamos luego de tiempos, acabáis, en este caso, si ese es el tema, y luego pasaría la palabra al resto de los componentes de la comisión. Ivonne. Mire, incluso, primero, acabas de dar una razón que no conocía, pero me parece una excusa baratísima. Decir que la propuesta de alguien es inválida porque la ha hecho en un folio en vez de en el formulario, me parece, no tengo palabras para calificarlo. Pero te voy a aceptar, fíjate, que las 29 propuestas que se han eliminado eran las 29 que pedían lo de los presos. Yo te lo acepto, pues estoy dispuesto a hablar. Quiere decir que incluso no solo una, sino aún así siguen siendo 50 y tantas. Ahora, la excusa que me has dado, aparte de sectaria, primero quiero pensar una cosa. Si se pregunta a la ciudadanía cuáles son los proyectos que le interesan y 73 personas dicen que lo que más les interesa es eso, 73 sobre un total de 644 formularios, que es la propuesta que más votos ha tenido, tal vez resulta que el concepto de interés público que tiene el Departamento de Cohesión Social de la ciudadanía es distinto, debería repasarlo. Pero si vamos a ir al interés público que afecte al conjunto de la ciudadanía guechotarra, pues yo ya no voy a los parques infantiles. Que los cubran o no me importa un rábano. Tampoco juego al trinquete. Yo creo que a mí me interesa mucho más que los senderos del litoral no se arreglen para que crezca la naturaleza en vez de que les echen mucho cemento. Quiero decir, ese argumento de interés público es absolutamente ridículo y sectario. Porque es falso. Porque, no sé, ¿cómo se mide ese interés público? ¿Cómo se mide interés público? O sea, resulta, le preguntáis a la ciudadanía, oye, estamos pensando en esto, y dice, no, pero esto no tiene interés, porque lo digo yo, por el artículo 33. Os lo hemos dicho más de una vez y luego, insisto, este concepto de reactivación sociocultural, en la vez anterior se llamó que la gente pedía muchas obras en la Casa de Cultura de Villamonte, no había ni una petición, pero bueno, vosotros lo inventasteis, ahora os inventáis otro. Lo que hacéis con los presupuestos participativos es una vergüenza.
porque engañáis a la gente, la mentís y solo lo utilizáis para justificar vuestras políticas y vuestros presupuestos. Y eso es la peor aportación que se puede hacer a la participación popular es engañar y mentir a la gente. Decirle, presentar propuestas que las vamos a tener en cuenta y eliminarlas por aspectos tan estúpidos como que lo ha hecho en un folio en vez de en el formulario o que a criterio de vaya usted a saber quién no es de interés del conjunto de la ciudadanía guechotarra, cuando sí son de interés otras cosas. Se ve aquí. El trinquete, el wifi en la calle es fundamental para todo el mundo, absolutamente básico, que haya wifi en todos lados de interés. Evidentemente, como estamos viendo, los intereses de la ciudadanía son variables, pero aquí se utilizan como excusa en determinadas circunstancias. Vaya, no. Sí, en ningún momento he hablado de argumentos, he hablado de criterios a aplicar. Perdón, que en ningún momento he hablado de argumentos, sino de criterios a aplicar. Criterios que aparecen en las directrices del proceso participativo. Bien, no sé cómo explicarlo. Cuando algo es de interés general para el conjunto del municipio, no quiere decir que tú tengas niños o que disfrutes de un parque infantil. Pero sí es cierto que en el momento que quieras hacer uso de ese parque infantil o de cualquier otro proyecto, lo vas a poder hacer como uno más. Y va a ser para disfrute general de todos los ciudadanos y ciudadanas. Es un criterio, y es un criterio técnico que se ha aplicado en el tema de las ayudas a familiares de presos, se ha aplicado por el personal técnico. O sea, yo cuando dices vosotros, no sé si te refieres al personal que ha hecho el análisis de este proceso de propuestas. Bueno, no vamos a entrar, si os parece, en un debate. Un segundo, Ivonne, y luego hay otras personas que quieren intervenir. Creo que ha quedado clara tu postura, como la postura de quien está haciendo la propuesta de cuáles son los presupuestos. Criterios, argumentos, me da lo mismo como le llames. El personal técnico, hemos visto que tenéis mucha costumbre de esconderos detrás de ellos. Entonces, cuando digo me refiero a vosotros, me refiero al equipo de gobierno. Y se me ocurre a mí que favorecer la convivencia y favorecer que personas tengan una cercanía con sus familiares en este municipio es de interés de todo el mundo. Y yo no estoy en contra de que se cubran los parques por si pretendéis llevar el tema por ahí. Lo que quiero decir es que esta utilización del interés general del municipio es absolutamente sectaria y no responde a ningún criterio técnico demostrable. Solo, si me permites, solo decir que creo que la postura del Partido Nacionalista Vasco en el tema del acercamiento de presos es clara, manifestada y defendida, en la que nos parece que la política de dispersión es injusta, no solo para los presos y presas, sino para sus familiares. Por lo tanto, no sé por qué dices que nosotros nos escondemos en criterios o argumentos que los aplicamos como queremos. Pero con eso zanjo. Paula, Mercedes. Bai, eskerrik asko. Yo tenía como dos cuestiones. Una, que es verdad que recibimos tarde esa información con el Excel, se agradece, pero viendo que hay más de 600 peticiones a analizar, se hubiese agradecido que estuviera antes. Y digo esto porque la sensación es que nos llega algo en bruto, que se agradece, pero que da poco tiempo y que además el salto cualitativo y cuantitativo que se da es que pasamos de un Excel con más de 600 propuestas a que aquí ya se diga cuáles van a ser sometidas a votación en esa siguiente fase, que es lo que se nos ha explicado, si no me equivoco, que va a ocurrir el mes que viene, en junio. Es decir, ya están seleccionadas de todas ellas cuáles pasan, cuáles se agrupan y por qué, y cuáles han sido retiradas de esos criterios y no conocemos muy bien por qué. Me refiero, no hay un informe de todas esas áreas que han recibido las propuestas que se nos han pasado en bruto en Excel para saber quiénes las han analizado, quiénes han decidido agruparlas, qué entra dentro de cada una de esas agrupaciones, porque claro, otra de las cuestiones es que se nos dice que el tema cultural que apuntaba Ivonne es uno de ellos, pero
el tema de igualdad, que es fomentar la concienciación a favor del feminismo. ¿Qué significa? ¿Qué propuestas hay? ¿Quién lo ha propuesto? ¿En calidad de qué? Quiero decir, cómo se va a desarrollar y qué presupuesto se va a destinar a ello también. La mejora de senderos, zona de juego, bueno, como es una zona específica, bien. Pero, por ejemplo, sí que se nos hace raro que se le haya dado más importancia a establecer accesos wifi en puntos de calle, como, por ejemplo, la Plaza del Ajedrez, pero en realidad hemos leído un poco por encima todas las propuestas y de la Plaza del Ajedrez lo que más se pide es que se haga un proyecto grande y que hagamos ya algo con esa plaza. Entonces, sí que nos falta como bastantes pasos intermedios desde la información que nos han enviado a lo que realmente se acaba de decidir ya que se va a someter a votación. Porque entonces es que no tenemos más que escuchar y decir que sí a todo, porque es que no tenemos ningún tipo de forma de fiscalizar a quiénes han tomado estas decisiones, con qué criterios, porque conocemos los criterios iniciales que se establecen al inicio de los procesos participativos, pero claro, lo que se está haciendo aquí es en base a lo que se ha recibido y lo que ha hecho cada una de las áreas. No sabemos si esto tiene criterio técnico, técnico-político, si han decidido luego agruparlo por comodidad, pero la verdad es que sí que nos falta ese paso intermedio y también saber por qué se agrupan y qué entra dentro de cada una de ellas. Y claro, esto lo que me lleva es a una reflexión, que es cuando la gente luego vaya a votar estas peticiones o estas propuestas, no va a saber exactamente qué está votando. Porque si no viene especificado dentro de cada una de ellas qué supone, el dinero sé que se suele poner, pero qué entra dentro de ellas no. Entonces en algunas puede quedar más claro, pero en otras pues no. Efectivamente en temas culturales puede entrar muchísimas cosas, pero claro, yo como ciudadana si voy a votar me gustaría saber exactamente qué va a entrar ahí y por qué y cuándo se va a hacer. A ver, no sé si puedo responder a todo. Sí es cierto que ese Excel con las 600 y pico, no, con las 900, ya me pierdo en números, perdonad, se os ha entregado esta misma semana. Sí es cierto que bueno, el análisis está y está a disposición de todos los grupos. Hay un expediente con todos y cada una de las respuestas técnicas a cada una de las propuestas, ¿de acuerdo? Decir que, bien, hablas de la Plaza del Ajedrez, pero es que hay que recordar que la Plaza del Ajedrez viene de los presupuestos participativos para el 2020 aprobado una, a ver si lo veo, bueno, una reforma de la Plaza del Ajedrez. Por lo tanto, no tendría sentido que se volviera a someter un proyecto ya recogido, un proyecto, como no se dan los criterios, se volviera a someter a priorizar. Porque la ciudadanía ya habló la reforma, pero ese dinero se volverá a someter. Se estableció los presupuestos de 2020. ¿De acuerdo? Entonces, en el presupuesto. No sé si he respondido a todo lo que has comentado, pero sí que el expediente está ahí para que se vea que cada una de las propuestas se estableció una respuesta de 2020. Es verdad que no dan los importes de los no sé si he respondido a todo lo que has comentado, pero sí que el expediente está ahí para que se vea que cada una de las propuestas tienen una respuesta de un partido. Y otra cosa que le he dicho, es verdad que no he dado los importes de los proyectos. ¿De acuerdo? Con relación al parque, a la función de este parque, aquí también tengo, si me decir otra cosa, también en los presupuestos anteriores está aprobada la función de otro parque. ¿De acuerdo? Entonces hagáis otro parque más el que se cubre o el que se somete a priorización. Otro parque más. Esa cubierta de parque sería de 425.000 euros. Esa agrupación de ideas culturales que el Aula de Cultura ha reagrupado en un solo proyecto, se trata de un programa de actividades que sucederán en todo el municipio para recuperar la vida sociocultural guechotarra. El programa se completará mediante una convocatoria para recibir propuestas ciudadanas y girará en torno a 3 ejes: artistas locales, juventud y programación en euskera. Los ejes se han seleccionado teniendo en cuenta
que los artistas locales son un motor importante en la actividad sociocultural de Guecho, que la juventud ha visto restringida su programación para tiempo de ocio y que el uso del euskera se ha visto afectado negativamente durante esta pandemia. Eso engloba un poco esa serie de propuestas que se recogían en torno a temas culturales. Y eso lleva un importe de 200, creo que no me equivoco al decir 250.000 euros. Los paseos en el litoral es una mejora de la protección y desniveles de las estancias y paseos litorales, tiene 250.000 euros de propuesta. Los senderos, esa recopilación, vigilancia de senderos para hacer una guía, son 5.000 euros. El trinquete, el acondicionar y pintar el trinquete serían 20.000. Los puntos wifi en la calle serían 20.000. La propuesta de igualdad, aunque sí es cierto que no la tengo muy definida, sí en la propuesta se habla de fomentar la concienciación y acciones a favor del feminismo, no están tan concretadas las acciones. Y ahí tiene un importe de 5.000 euros. 5.000 euros. Así es, a ver, es lo que propone el área, ¿de acuerdo? Y luego el tema de la zona de Gabriel Ramos Uranga, la mejora de senderos, zona de juegos y zona verde, es de 125.000 euros. Vale, ¿alguna otra pregunta? Sí, como más que nada por cerrar el debate. Y esto suma el 1.000.000 de euros, entiendo, después de las cifras que se nos ha dado. Claro, yo cuando veo la descompensación que hay, que se está hablando de cubrir un parque que no existe, como se comentaba, de 425.000 euros y de repente para igualdad 5.000, no sé hasta qué punto las áreas están pidiendo estas cantidades o es una valoración. Porque, por ejemplo, en igualdad 5.000, si no hay acciones determinadas, a nada que el área intente hacer algo, sabemos lo que cuestan las acciones en base a cuánto tiempo se quieren llevar a cabo, con quién y de qué manera. Digo esto porque siempre en temas urbanísticos ya sabemos que se invierte muchísimo más dinero. Puedo entender que el acceso wifi cueste 20.000 euros, pero es que el trinquete cueste 20.000 y que para igualdad tengamos 5.000, a mí desde luego me llama muchísimo la atención, cuando en igualdad además no se suele destinar muchísimo dinero tampoco en este ayuntamiento. Y sí que quería preguntar a quién hay que pedir, para no andar luego dando 1.000 vueltas mientras sigue pasando todo este proceso, a quién hay que pedir ese acceso a ese expediente para poder ir a ver toda esta información que, según vamos conociéndola, pues tenemos que ir como al rebufo de todo lo que nos van comentando. Entonces, pues saber exactamente a quién nos tenemos que dirigir para poder visitar ese expediente y conocer lo que ha emitido cada área. Sí, bueno, al área de comunicación, participación y transparencia. Y bueno, decir, y para que no parezca, bueno, primero, los importes no los ha dado ni se han valorado, no. Estos importes los han dado las áreas. Y de todas formas, sí diré que con respecto a igualdad, cuando la propuesta es fomentar la concienciación y acciones a favor del feminismo, y yo decía que no había unas acciones concretas, a lo mejor yo no sé explicar esas acciones, se trata de una acción de sensibilización en torno a lo que es y no es el feminismo. Concienciar sobre cómo la desigualdad no es natural, sino obedece a unas relaciones dominantes, etcétera. O sea, tiene un desarrollo, pero yo no te sabría decir aquí y ahora cómo se van a desarrollar esas acciones. Vale, si ya ha quedado claro este punto. ¿Se ha quedado claro este punto, Javier, por favor? Zurea de Itxa. Bueno, y yo lo primero que tendría que decir es que efectivamente hemos recibido muy tarde la hoja Excel con el reflejo de los presupuestos participativos, y no solamente la hemos recibido tarde, sino que el formato era tal que era complicado organizarlo por temas o hacer unos filtros o, en definitiva, trabajar con ello.
parece que se nos ha mandado tarde. En fin, pues para que no nos dé mucho tiempo a mirarlo. Y en segundo lugar, en el formato más hermético posible y menos versátil para poder trabajar con ello. Es una impresión del que maneja el documento. O sea, no es una cosa que la digo por decir. En segundo lugar, y refiriéndome a la presidenta de la comisión, efectivamente, este es un tema que siempre se nos suele alargar y siempre tiene muchas aristas y produce muchos debates. Entonces yo creo que vamos a correr porque no nos da tiempo y nos retrasamos en la comisión, pues igual nos tenemos que plantear una comisión específica para los presupuestos participativos o una reunión específica para ello, porque no tiene mucho sentido que cuando hablamos de los presupuestos tenemos un día de presupuestos y ahora, oye, vamos a correr que no da tiempo, que vienen los de cohesión social o que vienen luego los de cuentas. Es decir, pues igual nos tenemos que plantear otro formato para este tema de los presupuestos participativos. Sobre todo porque además yo realmente lo que me sorprende es cómo efectivamente cualquier aspecto técnico, cualquier cuerpo técnico, que no dudo de su profesionalidad y de su buen hacer, sí que me gustaría que me contasen cómo de 664 aportaciones se reparten en los diferentes sectores técnicos y esos señores técnicos llegan a las conclusiones que tú nos has resumido. Sí que me gustaría, puesto que de alguna manera en varias ocasiones tú misma has dicho que efectivamente son los técnicos los que de alguna manera han llegado a estas conclusiones, bueno, pues que sean los técnicos, nos expliquen cómo de las que sean que han recibido cada técnico, como de las, pongo por caso en el sector, en el tema de igualdad, pues si ha habido 20 o 30 de igualdad, cómo se llega a la que han llegado. O en el tema de los deportes, cómo se llega al trinquete de Faldura, o en fin, en los diferentes aspectos. Con lo cual podríamos hacer un trabajo mucho más enriquecedor, enterarnos bien de cómo se llegan a las cosas, por qué se llegan a unas y no se llegan a otras. Por último, sí que me sorprende que en varias ocasiones se han tocado temas como tema de músicos locales o tema de wifi en la calle y sin embargo son temas recurrentes que los hemos traído hemos hecho mociones, han sido aprobadas, concretamente la del wifi en el 2016 y ahora finalmente la vamos a aportar por medio de los presupuestos participativos. O sea, creo que cuando los partidos traemos unas mociones a los plenos, efectivamente estamos recogiendo el sentir de parte de la ciudadanía. O sea, no somos unos agentes extraños, somos unos señores electos que hemos recogido ideas de las personas de nuestro entorno, que son las que nos trasladan las cosas que traemos a los plenos, ¿no? Poco más tengo que aportar. Sí que me voy a decir un par de cosas que me han sorprendido, porque lo del trinquete de Fadura, sinceramente, no sé si en Guecho se juega al trinquete. Yo la última vez que vi jugar al trinquete tenía 8 años y era en un pueblecito en Saint Palais, en Francia. Es que no sabía ni que aquí se juega al trinquete. Es que me parece un deporte no minoritario. Es que no sé, es que no conozco, no he visto ni siquiera raquetas de trinquete aquí. Es que no sabía ni que existía aquí el trinquete. Entonces, ¿cómo se llega que de todas las 600 aportaciones en el tema de deporte nos hemos circunscrito al frontón de trinquete? Es que me parece que es que el técnico debería de darme una explicación porque no alcanzo a entenderla. Es un tema que lo conozco un poquitín, por eso yo hablo del trinquete. Sí me hubiese gustado y hubiese agradecido que cuando me dicen mejoren los paseos en los litorales, pues nos expliquen qué litorales y qué mejoras. Luego, en cuanto a los senderos de la zona de juego de la calle Ramón Uranga, pues un poco más de explicación, porque es que son unas vaguedades en lo de la reafirmación sociocultural, pues encuentro todo ello bastante vago. Por eso mismo le propongo a la presidenta que para próximas ocasiones se haga un monográfico de esto, porque es que realmente, y yo comprendo que se queda el tiempo muy corto para que nos den unas explicaciones más o menos asumibles y entendibles de cómo se llega a lo que se ha llegado. Intentar resumir un proceso participativo de 600 y pico aportaciones que se ha tardado un tiempo, intentarlo explicar en 10, 15 minutos o media hora, pues me parece que es muy presuntuoso y peligroso, sinceramente. Oye, no. Sí, decir que efectivamente el análisis lleva su tiempo, el análisis técnico,
y han dedicado, tanto los técnicos de participación como los técnicos de las áreas, bueno, pues le han dedicado. Con relación al tema del trinquete, a ver, Getxo Kirolak ha recibido muchas propuestas en estos presupuestos participativos, pero también es cierto, y lo he dicho al principio, se aplican las directrices. Si, en Getxo Kirolak tenemos Zinquinfadura. Si la mayoría de las aportaciones van en relación a propuestas que ya están recogidas en el Zinquinfadura, estamos incumpliendo el criterio número 7, que ya están recogidas esas propuestas en otros programas o en otros procesos participativos. Por lo tanto, no pasan. Y esta de deporte sí pasa. ¿Que se puede dar más información? Sí. No sé si voy a recordar todo lo que nos has comentado. Con respecto, bueno, intentaremos mejorar ese formato a la hora de pasaros la información. Intentaremos mejorarlo y... Perdón, Parkatu Ainhoa, un segundo. Irantxu tiene que marcharse porque llegaría a la hora de finalización más o menos de nuestra comisión, entonces simplemente pues decirles que va a abandonar la sesión. Parkatu Ainhoa. No, solo decir, en esas dos cuestiones intentaremos mejorar el formato y en cuestión de tiempo, pues es que lo he dicho, es que lleva, o sea, este análisis, tampoco las áreas con participación lo hacen volando, por lo tanto, bueno, pues lleva su tiempo y es complejo. Pero repito, todas las aportaciones tienen su criterio y su explicación de por qué pasan o no pasan. Sí, y repito que el expediente está a disposición de quien quiera verlo, porque si no, aquí responder a cada una de las aportaciones es... Javier. Bye. Efectivamente, responder a cada cosa que hemos dicho o a cada cosa que podemos preguntar es que sería eterno, o sea, no habría tiempo toda la mañana y seguramente en toda la tarde. Por eso vuelvo a insistir y propongo que para próximos ejercicios se busque otro formato, que puedan venir los técnicos, que nos expliquen las cosas, porque realmente es que no hay tiempo y comprendo que tampoco la concejal responsable puede tener en la cabeza cómo se ha llegado a la conclusión de 600 y pico proposiciones, reducirlas a 8. Por eso mismo, precisamente porque comprendo la dificultad, pues me gustaría que viniesen los técnicos y que nos explicasen en una sesión, pues no sé si llamarle extraordinaria o cómo llamarle, pero en fin, en otro formato. También tengo que recordar que concretamente la participación de los músicos locales también fue una proposición nuestra en un pleno de, no me acuerdo, hace unos meses, y fue rechazada. Es curioso que la moción fue rechazada, era una moción que proponía la promoción de los músicos y artistas locales y ahora resulta que la recogemos en esa especie de cajón desastre, que me hubiese gustado mucho que los responsables de la Hora de Cultura nos expliquen todas esas actividades, que seguro que lo han hecho muy bien, no digo que no, estoy convencido que los técnicos han trabajado muy bien, pero sí nos gustaría que nos diesen los técnicos las explicaciones que en este formato tan pequeñito es imposible recibir, por mucho que nos empeñemos todos, es imposible. Gracias. Vaya, Ainhoa. Ainhoa. Todas las propuestas que se han recogido se han dividido o se han enfocado al aula de cultura, cohesión social, a envejecimiento activo, a euskera, Getxo Kirolak, a gobierno abierto, tanto en temas de comunicación como informática, igualdad, infraestructuras, a juventud, a medio ambiente, promoción económica, patrimonio y vivienda, planeamiento urbanístico, residencia municipal, seguridad ciudadana, turismo, etcétera. Digo, para que se conozca. Ay, Javier. Vale, creo. Vale, la parte que corresponde a esta presidencia es simplemente decir que tomamos en cuenta lo planteado por el Grupo Popular y que en su caso lo analizaremos de cara a futuros años y futuros presupuestos participativos, que es el punto. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, galdeskeak
y aquí os pediría que cada uno de los grupos políticos que habéis planteado alguna pregunta las fueras leyendo como es costumbre. Y la primera de todas es la que plantea el Grupo Popular. Desde el Grupo Municipal Popular volvemos nuevamente. Desde el Grupo Municipal Popular volvemos nuevamente a trasladar las continuas quejas de los vecinos de la calle Cristóbal Colón sobre botellones que se realizan en su entorno, en el callejón. Acumulación de basuras, música y ruidos por la noche, etc. Solicitamos se nos informe si ha habido actuaciones al respecto, si están previstas medidas que eviten comportamientos en muchos casos incívicos, en ocasiones vandálicos y, en definitiva, que eviten molestias a los residentes, sobre todo por la noche. Esto viene también un poco enlazado con otra pregunta que habíamos hecho en la Comisión de Territorio respecto al famoso callejón, que, bueno, pues han dado una contestación, pues no sé cómo decirlo, pues que como siempre, o estamos trabajando o estamos esperando al consorcio de transportes o estamos trabajando, en fin, que parece que se va a hacer pero no se termina de hacer. Y claro, esa especie como de cul-de-sac que hay ahí en la calle Cristóbal Colón, pues es el que propicia que en ese sitio se concentren una serie de personas que comprendo que necesitan un sitio para sus actividades, pero no nos parece que es la mejor zona para, pues bueno, pues para estar por la noche y, lógicamente, para consumir por la noche y, aparte de consumir por la noche, pues para hacer sus fiestas, no es el sitio. Entonces, estamos recibiendo muchas quejas de los vecinos, no reciben la atención de la Policía Municipal que ellos están esperando, efectivamente ven que suelen acudir, pero no en la forma que tienen que ir. Entonces, queremos saber si desde el Ayuntamiento se va a tomar alguna medida para evitar, porque es que las cosas se pueden empezar a salir de madre y los vecinos también tienen su paciencia y lo lógico sería prevenir antes que llegar a comportamientos que puedan suponer algún enfrentamiento entre vecinos y estos jóvenes que, bueno, yo comprendo que tienen la edad que tienen, pero que no es el sitio para que, en primer lugar, para un botellón, que de hecho, bueno, ahora con la pandemia, pues la cosa está prohibida, pero en cuanto se acabe la pandemia, sabemos que no está prohibido. Y, en fin, que esperamos esperamos una solución por parte del equipo de gobierno de este problema, que nos lo trasladan los vecinos de la zona. Bueno, pues en relación a las quejas que planteas, los datos objetivos que en la policía tenemos son los siguientes. Durante el 2021 se han registrado 18 incidencias por avisos vecinales. Derivados de esos avisos, la policía ha realizado 18 inspecciones, es decir, a cada uno de los avisos que ha acudido. Durante el año 2020 se creó una tarea de vigilancia específica para la zona, no solo esa calle, sino toda esa zona, todo ese entorno, que se ha mantenido durante el año 2021. Y en relación a esa tarea se han realizado 39 servicios presenciales e inspecciones de oficio durante el año 2021 y, como consecuencia de esas inspecciones, se han denunciado a 19 personas por incumplimientos relacionados con la normativa sanitaria. No se han registrado expedientes ni denuncias de índole penal durante el 2021 y tampoco relacionadas con el consumo o las tenencias de sustancias estupefacientes. Asimismo, esta responsable del área de seguridad ciudadana, junto con el anterior director de la policía, también nos reunimos en alguna ocasión con algún vecino que nos querían exponer su caso y, fruto de eso, está puesta la tarea policial y continuaremos con esa tarea policial. Lo que entendemos, porque sí también nos lo han trasladado los vecinos, es que ellos entenderían, digo ellos porque eran hombres a los que me estoy refiriendo, lo que pretenderían o lo que quisieran en muchas ocasiones es una presencia continua policial en la zona. Y eso, al igual que a sus vecinos, como a otros muchísimos lugares que tenemos en el municipio, es imposible. No podemos tener una patrulla o unos agentes en una y en cada una de las plazas donde se puedan reunir determinados usuarios y usuarias de esas plazas, que en muchas coinciden el perfil, que pueden ser gente joven,
que están a determinadas horas, pues hablando, socializando con sus amigos y amigas, consumiendo alcohol, Coca-Cola o una pizza, y algunos de ellos puedan realizar comportamientos incívicos, fundamentalmente, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, porque miccionan en el entorno o porque simplemente el mero hecho de estar un grupo de personas determinada en un lugar, dependiendo qué configuración urbanística tenga ese lugar, pues lo que podemos entender que es hablar, pues genera ruido. Pero lo que desde la policía no podemos, y eso siempre lo hemos mantenido desde el área de seguridad ciudadana, es tener permanentemente en un sitio a unos agentes para controlar. Tenemos patrullas que rotan, que saben que dentro de su tarea, dependiendo de la zona, pueden estar 20 minutos, luego se van al parque de al lado, van a la zona de al lado. En este caso, esa gente se mueve todo en el entorno de Cristóbal Colón, de La Tejera, el parque de Guernica, el parque de Acacias, incluso el de Artaza ya. Entonces, en ese es donde tenemos la presencia policial, estableciendo con unos turnos de presencia y no. Es la situación que tenemos, son vecinos y vecinas de nuestro municipio los que están en esos lugares y se toman las medidas pues que con los medios humanos que tenemos y con los procedimientos que consideramos que son los adecuados podemos mantener. No hay grandes situaciones conflictivas de peleas ni de violencia, son consumos asociados en algunas ocasiones, pues es así, con comportamientos incívicos. Seguiremos. La pregunta concreta, que creo que es si vamos a seguir, pues sí, seguiremos actuando con tareas preventivas y con tareas en la zona. Perdón. No, simplemente puntualizar, como bien has dicho tú en tu contestación, sí sería interesante que desde la Comisión de Ciudadanía se colaborase con la Comisión de Territorio, porque efectivamente la infraestructura de cómo está el sitio, concretamente con ese callejón, pues entre otras cosas es parte de lo que favorece la concentración en esa zona de estos grupos. No quiero decir que en otros sitios no los haya y que en este caso me estoy refiriendo concretamente a este grupo, a estas quejas vecinales de esa zona, porque es lo que me han trasladado. Quiero decir que en otros sitios no haya ese problema o incluso mayor. Entonces sí sería interesante resolverlo en asociación con el tema de infraestructuras. Y por último, sí me gustaría insistir en que en efecto no se han llegado a unas situaciones catastróficas, porque no se han llegado, pero soy de la opinión de que si no hacemos un esfuerzo mayor del que se está haciendo, es muy probable que lleguemos a esas situaciones catastróficas. Ya hemos visto en algunos de época de pandemia, cuando hemos estado mucho más controlados, que no podíamos salir, vamos a acordar todo lo que pasó en el Parque Guernica, que la cosa se fue de las manos. Quizás si prevenimos antes, si tomamos medidas antes, podemos evitar que efectivamente lleguemos a situaciones mucho más graves, que no son deseables, ni mucho menos. Pero si no acotamos cuando está empezando la cosa, es muy probable que la cosa se nos dispare. Muchas gracias. No, simplemente en ese sentido estamos trabajando con las tareas preventivas que tenemos y con respecto a la coordinación, y qué decir tiene que, claro, que la policía conoce cuál es la situación y trabaja en coordinación con otras áreas municipales, en este caso con infraestructuras, y se trabaja de forma coordinada y en ese camino seguiremos. Si no hay más cuestiones a esto, pasaríamos a la siguiente pregunta, que en el orden del día aparece, que es la relativa a la presentada por EH Bildu en relación a la ordenanza de pisos turísticos. Por lo que me ha trasladado Irantxu, se ha tenido que marchar, pero por lo que me ha trasladado Irantxu, esa pregunta ha sido respondida en la comisión anterior, en la comisión de territorio. Bugatu ibai, erantzun egokia jaso dugu eta ados gaude. Vale, eskerrik asko, Iba. Entonces pasaríamos a la siguiente pregunta, que es del Elkarrekin Podemos. Paula, Mercedes. Sí. Bueno, la primera es que a propósito de una noticia en prensa sobre los controles que se prevé establecer para la nueva situación sin estado de alarma y que afectará también a Guecho por posibles aglomeraciones y que adjuntábamos el enlace, preguntamos ¿en qué consisten esas nuevas fórmulas a las que se hace alusión, además de las que se menciona en la noticia?
cómo se plantea esa intensificación del control con el número de agentes que disponemos en Getxo, si va a suponer tener que dejar alguna otra tarea de lado para poder cubrir esta nueva situación y cómo se llevará a cabo el control en las redes sociales si apenas se puede incidir en las mismas desde la Ertzaintza, ya que dice que los agentes rastrearán en redes sociales esas quedadas para estar informados y desbaratarlas. Además, se intensificará el despliegue para evitar el consumo de alcohol en la calle y que los establecimientos hosteleros respeten los horarios. Sí, con respecto a la pregunta, decir que la noticia periodística que desde tu formación os hacéis eco no es consecuencia de una información municipal. Se trata de una información que no ha sido contrastada con el ayuntamiento y, por lo tanto, no tengo mucho más que decir al respecto. Con respecto a las siguientes preguntas, decir que desde el inicio de la pandemia, así como en todos los eventos en los que se tiene constancia y que puede haber una considerable participación de público, la Policía Local de Getxo, en coordinación con la Ertzaintza de la demarcación, establece unos operativos especiales tras el análisis de los datos que se obtienen o que se van acumulando, y una vez analizados esos datos se establecen unas tareas concretas que cada cuerpo policial le va a corresponder en atención a sus funciones, que vienen determinadas por la propia ley de policía. Estas labores preestablecidas no implica que se dejen de lado otras tareas que por ley son intrínsecas de la policía local o que sean requeridas en un momento puntual por la ciudadanía. Y de ahí que precisamente esa coordinación semanal con la Ertzaintza, con el objetivo de no duplicar efectivos para cubrir los mismos hechos o trabajarlos conjuntamente y así poder satisfacer todas las necesidades que demande nuestra ciudadanía. Vale, muchas gracias. Es que precisamente cuando vemos este tipo de información y no hemos visto una nota de prensa como suele ser habitual del ayuntamiento, nos gusta contrastar precisamente en este caso, en esta comisión, para saber si eso es cierto y cómo se quiere llevar a cabo. Y la verdad es que sorprende ver que se haya sacado una noticia si no se ha contrastado con el área correspondiente, con la policía, porque hacían alusión a un montón de cosas, como he leído en la pregunta, que realmente pensábamos que podía venir del propio área y que podía ser interesante desglosar, pero si resulta que parece que viene de la nada, pues entonces no tiene mucho sentido. En este caso, creo que en alguna otra ocasión también ha pasado, que es que creo que esta comisión no está para desmentir ni para no desmentir noticias periodísticas. En su caso, si hay alguna información que dar, se da, si hay algo que preguntar, se pregunta y se contestará, pero lo he dicho en alguna otra ocasión también, que hacernos eco de noticias, pues una comisión informativa como un órgano de este ayuntamiento no está para desmentirlas o para no desmentirlas, sin más. Bueno, en nuestro caso hemos traído esta noticia porque muchas veces, no es la primera vez y no somos las únicas que lo hemos comentado, que nos enteramos de información del propio ayuntamiento por la prensa. Entonces es la única manera que tenemos de poder comprobar y de extender y de ver en qué consiste esta información y en este caso contrastar. Y claro, toca desmentir cuando ustedes que tienen la información saben que no es cierto y que por tanto no hay nada de fondo. Eso no nos toca a nosotras porque no tenemos esa información, pero sí pedirla. Y en este caso pues nos parecía oportuno. La última pregunta que tenemos es sobre la moción sobre participación de la infancia y la adolescencia en Getxo. Hace ya meses, en febrero de 2020, se aprobó nuestra moción por un Consejo Local de Infancia y Adolescencia con el objetivo de mejorar e incrementar los sistemas de participación de estos en nuestro día a día y conseguir que vayan acercándose a la política municipal. Sobre esto solicitamos conocer qué pasos se han dado para la implementación de lo aprobado en dicha moción y qué está previsto de cara a este 2021, porque creemos que sería positivo poder poner mecanismos en marcha con la vista puesta, por ejemplo, a los presupuestos participativos del año que viene o en cualquier proyecto de envergadura que pueda ser de interés para ellos y ellas. Es que ricasco. Bueno, pues con respecto a esto sí que me gustaría hacer una aclaración. Creo que esta pregunta tiene dos partes, una que hace referencia al Consejo de la Infancia y la Adolescencia y esa parte no sería correspondiente a esta comisión como tal, porque en su caso eso sería más del área correspondiente, que sería la Comisión de Cohesión Social, y sí la segunda parte, la de participación, y para ello le paso la palabra a Ainhoa.
Sí, Egunon. En realidad, aquí puedo decir que desde nuestro punto de vista, y es así como lo llevamos a cabo, la participación es transversal en el ayuntamiento. Nosotros, el área de participación va a estar ahí para todas las áreas, como está. De hecho, ha realizado, sesiones de formación y de concienciación en el uso de la participación con todas las áreas del ayuntamiento, también con Juventud ha colaborado. Entiendo que habláis de los presupuestos participativos que podría ser o de cualquier otro proyecto de envergadura. En temas de presupuestos participativos también se ha tratado con Juventud. Quizá igual el año 2020 no ha sido el mejor año para poner en marcha o llevar a cabo, y habría que ver y definir la propia área de juventud si debe o si puede llevar a cabo cualquier proyecto, y nosotros, el área de participación, estará ahí para enfocar, ayudar, asesorar, planificar, etcétera, con el área de juventud o con cualquier otra área del ayuntamiento, como así lo venimos haciendo. Paula. Sí, hemos metido esta pregunta aquí porque precisamente fue Ainhoa la que nos dio respuesta como responsable de participación, y las dos preguntas iban en el mismo sentido, que es si se estaba llevando a cabo algo por el área de participación, no tanto para que lo ponga en marcha otra área, que estaría genial que fuera de una manera transversal, sino porque justo tocaba hablar de proceso de presupuestos participativos, y veíamos que, habiendo aceptado una propuesta además que venía del equipo de gobierno, si no me equivoco, que era para poder modificar un poco esa moción y con la que ustedes se sentían más cómodas, resulta que no hemos visto lo que ustedes proponían que se haya llevado a cabo. Es decir, era una cosa muy específica. A nosotras nos hubiese gustado que fuera un poquito más ambiciosa, como se plasmaba en la moción, pero lo que aceptamos fue un poquito menos ambicioso para que se pudiera llevar a cabo. Puede ser que no les haya dado tiempo, pero lo que queremos saber es si para este 2021 se van a dar pasos para que de cara al próximo proceso también se pueda tener en cuenta. Y no solo eso, creemos que no debe reducirse solo los presupuestos participativos. Hay un montón de formas de participar en Getxo y no solo tiene que reducirse a ese momento del año. Como saben, podrían hacerlo en muchos otros momentos. Entonces, también de cara a verano, de cara a implementar un montón de cosas, creemos que puede ser importante. De ahí que la pregunta sea si se está llevando a cabo la moción en el área de participación, en conversaciones con quien corresponda. Por eso lo hemos metido aquí y porque la moción la tratamos con ella como responsable de participación. Entonces, que lo hayan hablado con Juventud está bien, pero si no vemos que tengan intención de poder plasmarlo en algo más útil y eficaz, pues sí que nos preocupa un poco. De ahí era la pregunta. Bien, aquí es que voy a insistir en lo mismo. Cualquier proyecto participativo que vayamos a bien impulsado por el área de participación o bien por cualquier otra área, lo que no podemos hacer es llevarlo a cabo a espaldas, en este caso, del área de juventud, donde se tratan temas de la infancia, de la adolescencia, y entonces será en colaboración con ellos, bien impulsado por el área por ese área o por nosotros, pero tendrá que ser en coordinación. Perdón, igual me he explicado mal. Es que yo no he dicho que haya que dejar de lado ningún área, ¿eh? Pero si quedamos, por ejemplo, en poner buzones para que participaran la juventud, la infancia y demás, a la hora de poder recoger las propuestas de presupuestos participativos que se acaban de llevar a cabo hace 1, 2, 3 meses, se podían haber puesto esos buzones. Quiero decir, no era algo tan complejo como para no hacerse, y en ningún caso estamos diciendo que se haga de espaldas a nadie. Al revés, que creemos que era algo bastante sencillito y por eso lo propusimos y llegamos a un acuerdo en ese pleno. Entonces, que un año más tarde vemos que se sigue avanzando en otros temas participativos y esto no se está teniendo en cuenta. La formación y las conversaciones están muy bien, pero lo que queremos es que se lleve a cabo esta propuesta muy específica que debatimos y que se aprobó en el pleno. Nada más. Vale, pues si queda aclarado este tema, pasaríamos a la siguiente pregunta. Es una pregunta de H. Bildu. Ibon edo Mikel. Azken aldian, herritarren hizkuntz eskubideen urraketen salaketan jasotzen ari gara. Maiatzaren 7an, Gabi Basainiz euskaltzaleak agerraldi publiko batean salatu zuen udaltzaingoaren jarrera. Gertakizuna apirilaren 26an izan zen.
Gabi Basainezengana hurbildu ziren udaltzainek ukatu zioten euskaraz komunikatzeko aukera, naiz eta Basainezek euskaraz berba egin. Isuna gainera erdera hutsean idatzi zuten. Ondoren, udaltzaingoaren komisaldegira joan zen salaketa bat jartzera, eta une horretan etzegoenez udaltzan euskaldunik ezin izan zuen jarri salaketa. Agustia jakinda hurrengo galderak ditugu. Zergaitik udaltzaingoaren lehenengo hitza ez da euskaraz? Zelan da posible herritar bat komisaldegira joatea eta ez egotea udaltzainik euskaraz hitz egiteko gai dena? Eta zelan eta noiz jarriko diozue irtenbidea behin eta berriro errepikatzen den arazo honi. Bien, en este caso decir que he tenido conocimiento de los hechos ocurridos en esa actuación policial del 26 de abril a través de la queja presentada por una persona y de la cual se dio traslado a los y las agentes intervinientes para que realizaran un informe sobre la citada actuación. Respecto a la pregunta formulada, no es de todo cierto la afirmación según la cual los agentes que se acercaron le negaron la opción de comunicarse en euskera. En el caso en cuestión, y según el informe de los agentes intervinientes, se interpuso una denuncia de tráfico por un agente cuyo puesto de trabajo no tiene asignado perfil lingüístico preceptivo de euskera. La persona que estaba siendo denunciada solicitó al agente ser atendido en euskera y la agente que le acompañaba al denunciante demostró su predisposición para atenderle en euskera. Sin embargo, según ambos agentes manifiestan, no quiso ser atendida por la citada agente. La denuncia, efectivamente, se redactó en castellano porque el agente que presenció la infracción, quien dio inicio a la interposición de la denuncia, fue él. Y por dicho motivo, y en aplicación de la normativa sobre el procedimiento sancionador en materia de tráfico, corresponde a dicho agente formular la denuncia, con independencia del derecho, que no se duda de que le asiste a toda la ciudadanía, a ser atendida en euskera. Derecho que aquel día no fue vulnerado porque una de las agentes le ofreció la atención en euskera. Y respecto a las preguntas planteadas, con respecto a la primera pregunta, pues la primera palabra de la policía local debe ser en euskera y así se encuentra contemplado en el reglamento de la policía local y también en el decreto 179/2019 de 19 de noviembre sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Debe ser así y deben por ello cumplir con lo que está establecido. En todo caso, lo que sí se ha hecho es volver a recordar a todos los agentes la obligación que tienen de dirigirse en primer lugar en euskera y luego, en caso de no conocer, pasar al castellano y si el ciudadano o la ciudadana quiere que se le atienda en euskera, pues que otro compañero pueda realizar esa tarea si está allí mismo, como era el caso el otro compañero en este caso compañera de patrulla, y si no, pues para llamar a otro agente que pueda atenderle. Con respecto a la segunda pregunta, el día de los hechos, cuando la persona mencionada en su pregunta acudió a la comisaría a interponer la denuncia, en las dependencias policiales se encontraban 2 agentes del equipo de atestados cuyos puestos de trabajo no tienen asignado perfil lingüístico preceptivo. Si la persona interesada hubiera insistido en solicitar que quería ser atendido en euskera, para la toma de la denuncia habría podido acudir en ese momento el jefe de servicio que se encontraba de turno de trabajo y que tiene acreditada el suficiente perfil lingüístico, tiene titulación de EGA en este caso concreto. Luego sí había alguien que le podía atender. En ese momento, si hubiese insistido. ¿Y cómo y cuándo se va a solucionar ese problema? Pues el ayuntamiento es sabedor que a la atención a la ciudadanía debe de prestarse la lengua elegida por la ciudadanía y en tal sentido se están adoptando y se seguirán adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento a tal fin. Por ello, se continuará promoviendo la capacitación lingüística de los y las agentes de la policía local a través de la asistencia a formación de euskera, compensándose dicha formación con las horas de trabajo y abonando los gastos de matrícula, dando cumplimiento al plan municipal del uso del euskera,
Seguiremos trabajando readecuando las fechas de preceptividad de los perfiles lingüísticos asignados a esos puestos de trabajo, recordando, como ya se ha hecho a la plantilla, el derecho que tiene la ciudadanía a la opción lingüística, así como el correlativo deber de atenderles en la lengua escogida. Y además, y finalmente, impulsaremos todas las acciones necesarias que a tal fin se adopten desde el Servicio de Euskera Municipal. Bai, Ibon. Bueno, naz hartuko oin aipatu zuen bigarren agente horrek izan zuen euskaraz hitziteko eskaria, gu daukagun informazioa desberdina da, baina informazio desberdinak izango direnez, ez dut ikusten. Hala ere, argi gehatzen da hemen, behin da berriro esaten duguna, eta aipatu dituzun zuzenketa lanak, edo egiten ari zareten zuzenketa lanetan, gure ustez berri ikusteko zerbait dela. Hau da, udaltzaingoan eta hainbat lanpostuan, eta atzo bertan izan genuen beste adibide bat egiten dien hizkuntza eskakizunak, ez dira nahikoak herritarren hizkuntza eskabideak bermatzeko. Guretzako ez da ulergarria, udaltzaingoaren egoitzan edo komisaldegian hartatze lanak egiten dituztenak euskaldunak ez izatea. Ez da ulergarriak eta herritarrek ez lukete eskatu beharko inolako beste udaltzainen baten parte hartzea. Hartatze lanak edo salaketa lanak jasotzen dituztenak euskaldunak izan beharko lirateke. Eta euskaldun hizkuntza eskakizunik, euskara hizkuntza eskakizunik ez badute, edo hizkuntza eskakizun horrek ez badauka epemuga, konpondu beharreko zerbait da, baina onartezina dana da udaltzaingo berriak onartzea bigarren hizkuntza eskakizun batekin, nahikoa ez dana euskara zeruen lana itzeko, eta hori edonor jakin dezake, edo konprobatu dezake bereekin izin da gero, eta hori da konpondu beharrekoa. Posten gara, benetan berriro gogorarazi badiezue beraiei lehenengo hitza euskaraz egin behar dutela, orokorrean ez dutelako egiten lehenengo hitza euskaraz, normalean ez dute egiten lehenengo hitza euskaraz, eta, bueno, nahiko genuke arazoa berriro ez gertatzea, eta batez be, gure ustez bai konpondu egin behar dela, ez dakit txanden aldaketa, ez dakit zer egin behar den, baina hartatze lanak egiten dituztenak udaltzaingoan, komisaldegian eta salaketa jasotzen dituztenak euskaldunak izan behar dira derrigorrez, gure ustez. Herritarrek ez dute zertan eskatu behar euskaldun bat etortzea, osea, tekniko berezi bat beharko balute bezala. Lan hori egitea udaltzaingoarena da. Eta bertan dauzenak ez badira euskaldunak, jar daitezela beste batzuk, eta euskaldunen izide horiek, euskaldun daitezela ahalik eta azkarren herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko. Como ya he respondido a esta pregunta, no voy a insistir, me remito a lo que ya he comentado, cuál es la situación. La situación creo que está clara. Si en un momento determinado el agente que tiene que realizar esa tarea policial no tiene capacidad lingüística porque su puesto de trabajo no se lo exige en ese caso, y estamos dando cumplimiento a lo que dice el reglamento y estamos dando cumplimiento a lo que dice la ley de normalización del euskera, lo que se hace para no vulnerar ningún derecho lingüístico de ningún ciudadano es que otro o otra agente, en este caso, le pueda atender. En esos términos, y así como he dicho, en todas las medidas que continuaremos, a esa respuesta me remito. Pasaríamos... Es que yo lo que sí quiero subrayar es que, insistimos, ese es uno de los problemas básicos y que pedimos que hay que cambiar. Y es que haya agentes cuya función es estar en la calle en contacto con la ciudadanía o atender en una comisaría y su puesto de trabajo no contemple la obligatoriedad de saber euskera para poder garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, sean euskaldunes o erdaldunes. Y eso es una de las cosas que queremos cambiar. No estamos achacando a los agentes o a las agentas que sufren esta situación la responsabilidad, sino a la planificación de la contratación de nuevos agentes de la organización. Y ese es uno de los casos que queremos dejar claro. O sea, evidentemente, el hecho de que un agente esté en la calle y no pueda dirigirse en euskera a la ciudadanía porque su puesto de trabajo no lo contempla, el error está en la definición de su puesto de trabajo. Y eso es lo que hay que modificar. Seguimos, iríamos al
la última pregunta, que también es de H. Bildu. Bai, Mikel. Herritarren ahotan dago herrian jarri izan diren txertoa jartzeko karpak, eta horren inguruko informazio ezak eskatzen gaitu eta horregatik hurrengo galdera ditugu. Zenbat txerto jarri dira karpa bakoitzean, zein da udal gobernuak egiten duen balorazioa horren inguruan, eta zein egindako inbertsioaren inguruan. Bai, Arantxa. Bai, eskerrik asko. Herritarreta hautan zegoela, herrian jarri izan ziren txertoa jartzeko karpak, esango genuke guk. Luego ya las preguntas que traslada EH Bildu, pues sí entendemos que son del interés del entorno de EH Bildu y no tanto como lo circunscribe pues a la ciudadanía de Getxo, ¿no? Si algo viene haciendo la ciudadanía en los últimos 14, 16 meses, es hacer un seguimiento bastante exhaustivo del proceso que estamos viviendo socialmente producido por la COVID. Y más en concreto, además de seguir las medidas que todo el mundo conocemos, como han sido las de la distancia social, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, si algo ha estado la ciudadanía de Euskadi y de Getxo, ha sido muy pendiente de la llegada de las vacunas y del inicio del proceso de vacunación. Un inicio que, como sabemos todos y todas, comenzó con las personas más mayores, más vulnerables, las que convivían en centros residenciales, y de ahí se fue pasando a otros colectivos sociales, pero evidentemente empezando por el colectivo de personas de mayor edad, con las excepciones de personas que realizan sus trabajos en funciones esenciales. En Getxo, como en el resto de Euskadi, ese colectivo de personas mayores empiezan a ser vacunadas tanto en hospitales cercanos a nuestra comarca de Uribe Costa, que es el de Gorli y el de Urduliz, y para personas grandes dependientes en sus propios domicilios. Allá por el entorno de finales de diciembre del 2020, primeros de enero, empezamos a conocer fundamentalmente por los medios de comunicación que recogen la información de las gestiones que se están realizando desde el Gobierno de Madrid, que parece inminente la gestión o el tener que gestionar una importante cantidad de dosis que se vienen a llamar como la vacunación masiva, o que se prevé una vacunación masiva a la población. De ahí, en Euskadi, al menos, se inician llamadas desde Osakidetza a los ayuntamientos para poder prever esta nueva situación, y a la par están trabajando otras posibilidades como son los que conocemos ahora como los txertogunek. Si nos atenemos a los centros de vacunación, que es por los centros de vacunación temporal, que es por lo que pregunta EH Bildu, ya lo comenté en el pleno, pero no tengo ningún problema en volver a repetir que Osakidetza lo que solicita son espacios bien comunicados que faciliten movilidad, que permitan estos espacios, además, 15 minutos de espera tras la vacunación, que sean centros ventilados, que además estén a cubierto por la inclemencia del tiempo, pero que además estos espacios sean, desde el punto de vista de espacios laborales, pues sean prácticos y confortables para los equipos sanitarios que van a tener que desarrollar allí sus jornadas laborales. ¿Cómo nos planteamos desde Getxo cubrir desde el punto de vista económico estas nuevas instalaciones que vamos a tener que poner en funcionamiento, que se circunscriben al montaje o a las instalaciones de unas carpas? Bueno, pues es a través de una de las partidas que se recogen en Getxo Ekiñes, y que, como otras partidas que se recogen en Getxo Ekiñes, pues no son tanto una inversión económica, sino creo que todo el mundo aceptamos que son una inversión social. Es decir, no se busca el justiprecio de esa inversión económica, sino que lo que se busca es que sean medidas sociales que ayuden a paliar la situación que ha generado la crisis sanitaria. Y en ese sentido responden también la inversión social
que significa instalar las carpas para poder dar respuesta a esa incierta, incluso errática, previsión de vacunación que se nos había anunciado en fechas anteriores. Pero Osakidetza se dirige a los municipios precisamente para asegurar que las dosis que vayan llegando se suministren a la población, no tanto ya desde el punto de vista de la cantidad, sino sumando además a esto el factor tiempo. Y el factor tiempo visto desde dos puntos de vista. El factor tiempo de que el número de vacunas se inoculen con rapidez, pero que además el factor tiempo que conllevan esas instalaciones o esos centros que se ponen al servicio de Osakidetza, pues tengan una apertura y un cierre que se acomode a la llegada de las vacunas. La verdad es que desconocemos, tal y como se nos pregunta, el número de vacunas que se han puesto en Getxo, pues porque eso corresponde a Osakidetza y porque creo además que nadie se atrevería a ponerle a esa fórmula una numeración. Y si no, yo le preguntaría a EH Bildu qué número de vacunas tendríamos que haber reconocido o tendríamos que haber subscrito como el mínimo, la cifra menor para poder invertir en centros de vacunación temporal. 8.000, 14.000, 20.000, 1.000, 1.500, 67.000, porque la cifra tampoco la da EH Bildu. O sea, esto es una inversión social, no es una inversión económica, como tantas inversiones que se hacen en este municipio y en otros. Eskerrik asko. Bai, guk, eske ez dakit nola erantzun parkatu, Guk galdera hau ez dugu egin gure inguruko jendeak eskatuta, baizik eta herriak eskatu delako, sare sozialetan edonork ikusi dezake, honen inguruko kesak izan direla, eta horregatik ekarri dugu galdera ona. Zenbat txerto jarri den erantzunari, ez genuen eskatzen zenbaki bat, ez da 1.000, 20.000, ondo legoke 77.000 izango balira, baina hori ez da zuen arazoa nahi genuen jakin, zenbat jarri biren, eskatu Osakidetzari, seguruenik egongo da horren zenbakia, eta besterik gabe jakin egin nuen, hori jakin nahi dugulako. Ulertzen dut, egindako balorazioa, pixka galdu nahi, oso luzea izan delako, eta ez daukat ahalmena dena jarritzeko, eta egindako inbertsioen egin genuen, ez da kritika, ez da jakin nahi genuen zein zen balorazioa, eta zein izan den horren inguruko, inbertsio soziala, argi eta garbi da inbertsio soziala dela, baina jakin egin nuen, erantzun galdera horien erantzuna besterik ez, eta ez dugu jaso erantzunik. Bai, Arantxa. Bueno, el gobierno municipal no hemos hecho una valoración en los términos que plantea EH Bildu, o por lo menos como interpretamos que trasladáis a través de esa pregunta. Entre otras cosas, porque no vamos a poner en duda que la gente hable de las carpas. Lo que no significa es que la ciudadanía se está quejando por las carpas. Nosotros tenemos otra percepción, y es que la gente ha recibido con ilusión el poder vacunarse en Getxo en ese tiempo. Esa es la percepción que tenemos nosotros. Quejas yo no dudo que las haya habido. En todo el ejercicio de una gobernanza, en un municipio, en cualquier institución, habrá quejas de la ciudadanía. Ahora, que se nos haya transmitido al gobierno municipal esas quejas, pues yo acepto tu palabra, entiendo que te han podido llegar, pero también tienes que entender que todo lo que llega a EH Bildu, pues no le vamos a dar esa notoriedad, salvo que haya otro canal más oficial para recoger como queja esa inquietud. Yo particularmente he leído en un medio de comunicación una carta de un ciudadano de Getxo y hasta ahí. Pero no dudo que las haya habido, Miquel. Otra cosa es que se nos ha trasladado a nosotros como gobierno municipal para que tengamos que hacer el ejercicio que dé respuesta a la tercera pregunta que plantea Bildu. Eskerrik asko. Bai. Ez dut nahi eztabaidan sartu nahi honen inguruan, dirudia sarretu dela nire galderekin, baina besterik gabe esan, ez da, errepikatu dut hemen, eta ez da EH Bilduren gauza bat, hau da herriaren gauza bat.
Ez gatoz hona EH Bilduk dioen gauzei buruz hitzetera, baizik eta guk jaso dugun informazioa, dirudienez ez da heldu bide behar diren bideetara udaletxera, baina jakin badakigu eta deno dakigu hemen, herriaren zati handiak horren inguruko kezka izan duela, eta besterik gabe hori da. Ez dut eztabaidatu nahi gehiago honen inguruan, iruditzen zelako, ez garela inolako arazotan sartu behar honen inguruan, oso serioa delako, besterik gabe. Pues acabamos con esta intervención. No hay ninguna otra pregunta por escrito. No sé si hay alguna otra pregunta que quiera hacer algún grupo municipal. Bai, Ibon? Nik galdera baino gehiago eskari bat, edo ez dakit eskari kritika den, edo zer den. Lehengunean sartu nintzen web orrialdean, udaletxeko web orrialdean ikusteko abertzintzu ziren, azken urtean getxolanek edo sustapen ekonomiko arloak eginiko lanak eta guzti hori memorian bilatzen nuen, eta web orrialdean sustapen ekonomiko arlotik edo getxolaneko arlotik dagoen azken memoria eskegita 2017 urtekoa da. Ez dakit arrez geroztik memoriak ez diren egin edo memoriak ez diren eskegi. Bata edo bestea eskatuko genuke horiek, edo memoriak ez badira egin daitezela eta eskegi daitezela, eta ez badira eskegi daitezela. Eta egina badauz eskegi daitezela, bakarrik hori eskari hori. Bai. Beste norbaitek? Bai, Paula? Sí, quería trasladar un tema de forma muy breve que compete a la policía de alguna forma porque, hace poco parece que en una zona de Las Arenas debió de escaparse algún pájaro de alguna vivienda y debían de andar varias personas en una zona donde había bastante tráfico y había una salida de niños, creo que de una haurrescola, si no me equivoco, y parecía que había cierto peligro y llamaron a la policía para ver si podía venir la policía y poder echarles un cable. Y me trasladaron como que no había habido mucha predisposición por parte de la policía para poder atajar este problema y dar una solución a la gente. O sea, la policía les debió decir por teléfono, literalmente, os encargáis vosotros de ese pájaro y cuando lo tengáis ya nos avisáis. Claro, no sé si esto es una forma de proceder con cualquier animal que pueda aparecer, ya sea un perro que se pueda escapar, un gato, que hay muchas veces que sucede, y que alguien quiera rescatarlo. Entonces, porque claro, como digo, la gente esperaba que la policía quizá pudiera haber aparecido y no sé si hacer la labor o no de captura, pero que la ayuda que recibieron pues fue más bien nula. Entonces, por saber cuál es la labor de la policía en este caso, si es necesario metemos esta pregunta por escrito para que se analice. Bueno, es algo breve, pero me gustaría que quede constancia. Bueno, pues efectivamente queda constancia y se examinará qué ocurrió ese día y se dará cumplida respuesta. ¿Alguna otra cuestión más? Bueno, pues si no hay ninguna otra... Vaya... ¿Perdona? Pues si es un solo dato, sí, si no, no es el punto del orden del día. Perdonaré, pero hay un dato que me parece importante y se me ha olvidado, y es que una vez que se ha finalizado con la vacunación en las carpas, se cierran y evidentemente el tiempo que han estado abiertas no corresponden con la previsión que se había hecho desde la parte técnica y el equipo municipal. Entonces estamos pendientes de una liquidación, ¿vale?, que se va a ajustar al pago de la factura y que evidentemente en el momento que nos llegue os la haremos saber, si queréis en comisión perfecto y si no, pues os las dirigimos al grupo y ya está. Pero en este momento está pedida, pero no se ha recibido. Lo acabo de preguntar antes de empezar la comisión, no lo llevaba escrita y se me ha pasado a comentarlo. Perdona, Miquela. Vale, pues si no hay ninguna otra cuestión más, pues damos por finalizada la comisión. Eskerrik asko guztioi.